Es, eh, el tema de hoy es acerca de la infracción penal y esto de aquí tiene que ver mucho con lo que es las modalidades de la culpa consciente, la culpa inconsciente, lo que es la impericia y la inobservancia. Hablando de la infracción penal, ¿no? Están comprendidos lo que son los delitos y las contravenciones. Hablando de la infracción penal, podríamos decir también que para que se configure debe haber una acción, una tipicidad, debe haber una antijuridicidad y también debe haber una culpabilidad, ¿no? Dentro del estudio de la tipicidad podremos hablar de que existe lo que es la culpa y lo que es el dolo, ¿no? Propiamente dicho, ¿no? El dolo, intención de causar daño; la culpa, la no intención de causar daño. Nosotros tenemos que abarcar el tema de lo que es la modalidad de la culpa. La modalidad de la culpa viene representada por un sinnúmero de situaciones y entre ellos pues tenemos lo que es la culpa consciente y la culpa inconsciente, ¿no? Hablando de la evolución histórica de lo que es la culpa, podemos decir que en la antigüedad casi no era muy conocida lo que era la figura de los delitos culposos. La Iglesia canónica fue el principal opositor referente a estos delitos culposos, en donde decía, esta Iglesia católica se oponía totalmente porque decían que estos delitos no tenían que ser castigados. Mientras que el derecho penal clásico decía que sí tenían que ser castigados porque la culpa buscaba también un fin, al igual que los delitos dolosos, ¿no? Entonces la culpa, en el artículo 26 del COI nos establece que actúa con culpa la persona que no tiene el designio de causar daño, pero sin embargo infringe el deber objetivo de cuidado que a él le correspondía, ¿no? Los delitos culposos son actos con daño, actos nocivos que obviamente van a provocarle un daño a un tercero que tiene pues el bien jurídico protegido y tutelado por el derecho penal. Dentro de los elementos de la culpa podemos decir que existe la voluntariedad de la acción, la voluntariedad del hecho. La acción o la omisión del sujeto debe ser un acto voluntario, ¿no? La acción o omisión del sujeto debe ser como actuar con voluntariedad del acto. No puede decir, no podemos hablar de que exista una culpabilidad, exista la culpa, si no ha habido la voluntad del sujeto de realizarlo. Y la involuntariedad del hecho también es otro elemento de la culpa, ya que ninguna acción o omisión puede ser involuntaria al querer del sujeto. Entonces, el tercer elemento de lo que es la culpa, podemos decir que el hecho no querido debe ser verificado por una imprudencia, por una impericia, por una inobservancia, por una negligencia. Entonces, la clasificación de la culpa se clasifica en la culpa leve, la culpa lata, la culpa levísima, la culpa del hecho lícito, tenemos la culpa consciente, la culpa inconsciente, ¿no? Dentro del estudio que nosotros nos corresponde hacer el día de hoy es la culpa consciente y la culpa inconsciente, ¿no? Podemos decir que la culpa inconsciente es aquel actuar en el cual nosotros sabemos que podemos ocasionar un daño a un tercero, pero sin embargo nosotros realizamos el acto a sabiendas de que puede ocurrir, sucede o no. Entonces eso es lo que es la culpa consciente. Mientras tanto la culpa inconsciente nosotros no sabemos si es que va a pasar o no, solamente ocurre, ¿no? Y dentro de este cuadro pues tenemos lo que es la imprudencia, la negligencia, la impericia y la observancia, ¿no? La impericia, que es el eje fundamental del tema a tratar, nos puede decir que es la falta de la previsión, la falta del cuidado en la profesión o arte en que nosotros tenemos. Nosotros respondemos por impericia cuando no tenemos una cierta habilidad o una destreza para realizar cierto trabajo, ¿no? Entonces, el ejemplo del conductor que obviamente conduce un vehículo sin tener licencia de conducir, sin ser profesional, o con una licencia caducada, pues le ocurre un accidente, provoca un accidente y en donde mueren personas. Entonces esta persona va a responder por impericia porque su acto fue culposo, más no doloso, pues no tenía la intención de hacerle daño, sin embargo lo provocó. El otro tema también es acerca de la inobservancia de los reglamentos, ¿no? Al hablar de los reglamentos podemos decir que reglamento es todo lo que comprende en el ordenamiento jurídico, es decir, las leyes, los estatutos, las ordenanzas, todo eso enmarca en lo que es la inobservancia de los reglamentos, ¿no? Entonces este reglamento puede ser de tipo técnico, de tipo genérico, ¿no? De tipo específico. Podemos decir que cuando es de tipo técnico es cuando se ha incumplido una ley, un reglamento; de tipo genérico es cuando se ha incumplido una orden de un superior, en este caso de un jefe podría ser, ¿no? Entonces un ejemplo claro de la inobservancia es cuando uno está trabajando
en una construcción de una obra y no pone lo que es el cinturón amarillo. Entonces, se tiene que poner para prevenir el peligro que puede ocasionar un tercero. Entonces, a consecuencia de esto, muere una persona y el responsable sería la persona que no tuvo la previsión, ¿no? Gracias.